días, profesora. El siguiente video es para mostrar lo que es la graficación de una función con respecto a un tema de nuestra carrera. En este caso nosotros vamos a graficar lo que es el comportamiento de la intensidad con respecto a la variación de una resistencia y teniendo un voltaje fijo. Para ello pues tenemos que tomar en cuenta primero unos conceptos para poder saber entender lo que vamos a graficar. Empezaremos con lo que es la corriente. La corriente es el flujo de electrones que pasa a través de un conductor. Su unidad de medida es el ampere. Bueno, lo que le sigue es el voltaje, que se representa con la letra V. El voltaje es la fuerza con la que se impulsan los electrones mediante el conductor. En el Sistema Internacional de Unidades se utiliza el volt. Y por último, veremos lo que es la resistencia eléctrica, que se representa con la letra R. Bueno, la resistencia eléctrica es toda oposición del flujo de la corriente a través de un conductor. Su unidad de medida en el Sistema Internacional es el ohm. Bueno, pues antes de empezar a graficar tenemos que tomar en cuenta lo que es la ley de Ohm. Esta ley establece que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad, pero ahorita no nos interesa lo que es el voltaje, bueno, porque va a ser un voltaje que tenemos fijo, que sería de 8.2, que es el que nos proporciona nuestra batería. Lo que nosotros queremos graficar es el comportamiento de la intensidad, variando la resistencia y teniendo un voltaje fijo. En este caso, en nuestra función, f de x va a ser igual a nuestra intensidad, 8.2 nuestro voltaje y x la resistencia, como lo dice nuestra ley de Ohm. Aquí lo que estamos buscando es la intensidad, que es f de x. Si tapamos intensidad, quedaría voltaje sobre resistencia, que es lo que estamos poniendo acá. F de x es igual a 8.2, que equivale al voltaje sobre x, que es la resistencia. Bueno, X, como ya lo mencionamos, es la resistencia y esta resistencia va a estar variando. Nosotros utilizamos aquí lo que es utilizamos Excel para teniendo la resistencia y ya teniendo el voltaje, tenemos que calcular la intensidad. Bueno, como se puede ver ahí, teniendo una resistencia de 1 kilo, nos da una intensidad de 8.2 ohms. Esta intensidad la obtuvimos pues con la ley de Ohm, dividiendo el voltaje entre la resistencia, y pues nuestro voltaje era de 8.2, por ello al dividir 8.2 entre 1 pues nos sale 8.2 nuevamente, que es nuestra intensidad. También utilizamos el programa GeoGebra, lo cual utilizamos para graficar nuestra función, donde el eje Y representa nuestra intensidad y el eje X representa el valor de nuestras resistencias. Bueno, como podemos observar en esta gráfica, a medida que vamos aumentando lo que sería nuestra resistencia, nuestra intensidad va a tender a disminuir. Esto también, sería cierto porque con los datos que obtuvimos en Excel, nos dice que la intensidad va a tender a disminuir. Y este es el comportamiento que sería de la intensidad, que se muestra aquí. Ahora procederemos a comprobar los resultados obtenidos a través de la tabla Excel de manera física con los componentes que utilizaremos. Es un multímetro para medir la intensidad, una protoboard que nos sirve como tabla de simulación y las resistencias físicas de distintos valores que se muestran en la tabla de Excel. Bueno, para el primer caso vamos a utilizar una resistencia de 1 kilo ohm. El valor que intentamos calcular tiene que ser aproximado a 8.20 mA. Como se puede ver aquí, la intensidad nos dio 7.67 mA. Bueno, este valor no es exacto con respecto al que obtuvimos en Excel, pero esto se debe a que la resistencia, su valor no es exacto. Y bueno, las resistencias tienen un rango de equivocación, pero aquí lo que a nosotros nos interesa es ver que a medida que nosotros vayamos aumentando la resistencia, la intensidad debe ir disminuyendo. Para ello pues procederemos a pasar a las otras resistencias. La segunda resistencia que ahora utilizaremos es de 1.19 kilo ohms. La intensidad que
tenemos que calcular tiene que ser aproximada a 6.89 y como podemos observar nos sale 6.51 miliamperes. Y bueno, aquí la intensidad, como podemos ver, ya disminuyó porque la resistencia aumentó. Ahora pasaremos a lo que sería la tercera resistencia. El valor de la tercera resistencia es 2.18 kiloohms con un voltaje de 8.2 volts y la intensidad que se desea obtener es igual a 3.76 miliamperes. Y bueno, aquí nuestra medida nos da de 3.57 y como podemos ver, pues la corriente sigue disminuyendo. Ahora pasaremos a la resistencia 4. La resistencia 4 es de 3.25 ohms. El valor que aproximadamente tenemos que llegar es de 2.52. Como podemos observar es a 2.43. Como ya dijeron mis compañeros, la intensidad va disminuyendo. Eso tiene que ver porque la ley de Ohm dice que a mayor resistencia la corriente disminuye. Ahora pasaremos a la resistencia 5. La resistencia 5 tiene un valor de 5 kiloohms con un voltaje de 8.2 volts. La intensidad que se desea obtener es aproximada a 1.64. Como se puede observar en el multímetro, la intensidad tiene un valor de 1.57. Esta variación no es mucha y podemos observar que a mayor resistencia, mientras mayor sea la resistencia, va a ser menor la intensidad. Ahora pasaremos a lo que es la siguiente resistencia, que es de 6.7 kiloohms, y mediremos también lo que sería la corriente. El valor que debemos de medir es de 1.22 y podemos ver en el multímetro nos da una medida de 1.19 y bueno, pues la corriente sigue disminuyendo. Ahora vamos con la resistencia siguiente, que es de 7.4 kiloohms y el valor que esperamos es de 1.11. Como podemos observar, nos da 1.07 miliamperes. Y como última resistencia tendremos una con valor de 10 kiloohms con un voltaje de 8.2 volts. La intensidad que se desea obtener es aproximada a 0.82 o más bien 0.82 miliamperes. En este caso, como se puede observar en el multímetro, da 0.80. Esto varía muy poco. Bueno, con base a lo realizado de forma práctica, llegamos a concluir que nuestra función sí es precisa y es una función racional. Bueno, como podemos describir, en este caso, el dominio de nuestra función son todos los valores que puede tomar la resistencia y va desde 0 hasta más infinito. Y el rango, que son los valores de la intensidad, van desde más infinito a 0. Bueno, ¿por qué nuestra gráfica se comporta de forma descendente? Porque a mayor resistencia, menor intensidad. Bueno, pues esto sería todo de nuestra parte y Esperamos cumplir con las expectativas que ustedes esperaban de nosotros. Gracias. esperamos esto se haya entendido.